Es un gusto poder platicar con Rocío Verdejo, José Vidal y Yavir Ureña sobre pues, esta serie que ha levantado expectación. Y yo quiero arrancar contigo, Rocío, y no quiero ser ofensivo, pero sé que de los que estamos aquí, salvo yo, pues sí, tú eres la que viviste o pudiste haber vivido de alguna manera el fenómeno de Menudo. Desde lo más mínimo, es la verdad. Sí, pues yo crecí con Menudo, no era esa fan que compraba el disco y tal, pero pues me tocó toda la menudomanía, me sabía las canciones, o sea, supe el fenómeno que fue en la época. ¿Qué te sorprendió más de cuando empezaste a leer el guión y todas estas historias alrededor de la serie? Pues cómo se manejaba el grupo con estos niños, la frialdad con la que Edgardo despachaba a un niño y ya tenía ensayado a otro, ¿no? Y él tenía esa frialdad, pero gracias a esa frialdad, pues Menudo fue lo que fue el éxito que fue. ¿Fue de manera consciente o así lo hablaste con Leonardo, con Mary Black, con todos los productores y directores? Tú eres la voz del millennial. Al que no conoce Menudo, se tiene que conocer a través de ti. ¿Fue así? ¿Eso era consciente? Sí, totalmente. En mi caso, pues yo no soy millennial. Yo conocía Súbete a mi moto, o sea, sí sabía de Menudo, pero en el caso de Julieta, realmente no. O sea, no es una millennial. No le tocó ni siquiera escucharlo ni en su casa, porque su mamá tampoco se lo llegó a hablar nunca. Entonces, sí, para Julieta es un descubrimiento desde un lugar muy puro y de una curiosidad muy real, ¿no? Porque realmente se le empieza a despertar esta curiosidad mientras va escuchando de qué va la historia, de qué hubo detrás de Menudo, quién fue Menudo. Y bueno, la guinda es cuando se entera de que su mamá fue una de estas fanáticas de Menudo. A veces la cara del actor que hace a alguien de la vida real termina por quedarse más ahí como en la memoria de la gente que la propia persona. ¿Qué tan complicado es no imitar y sí interpretar a alguien de la vida real? Imitación no vendría más en comedia. Y pues sí, me gusta, lo haría, pero esto es interpretación, de eso se trata, de poder crear un personaje y utilizar todas las herramientas que he estado acumulando y guardando. Y cuando me dieron el personaje de Edgardo Díaz, fue el personaje que he esperado en toda mi carrera. ¿Y conociste a Edgardo? ¿Pudiste platicar con él? En la historia con Edgardo, fíjate, yo también soy productor y he trabajado muchísimo en la industria, en ambos, tanto como actor y productor. Y en el 2008 estaba de productor en una competencia de canto en Puerto Rico y Edgardo venía como juez invitado. Entonces sí hemos coincidido profesionalmente. Estudié los videos que tenía la creadora Mary Black de las entrevistas de Edgardo. Entonces ahí sí me pude sentar a estudiar su movimiento corporal. Es un personaje complejo. Se trata también de utilizar el texto, que está increíblemente escrita la serie. Y yo me puse a escuchar las canciones de Menudo o sea, diariamente. Eso fue lo único que hacía, escuchar canciones de Menudo y duré como 2 meses y medio. Para que esto fuese, tuvieron que haber tenido esa idea. ¿Cómo nació esa idea? ¿En dónde empezaron? Primero, si quieres, respóndeme tú, Leonardo, y ya luego tú, Mary Black. Pues mira, más bien te presento a Mary Black porque es culpa de ella. Todo es culpa de la mente malévola de Mary Black Suárez, que decidió entrar en un calvario de 5 años. ¿Y por qué te aventaste al calvario, Mary Black? Bueno, mira, justo habíamos terminado de hacer la serie de Hasta que te conocí de Juan Gabriel y mi socio Luis y yo en Somos Productions nos pusimos, preguntamos, bueno, ¿cuál será nuestro próximo proyecto? ¿Qué más quisiéramos hacer? Y la realidad es que para mí, después de Juan Gabriel, yo no quería hacer a un artista individual o un biopic de una sola persona. Me puse a buscar información. Yo no pertenezco a la edad de las fans de
de Menudo. Creo que soy un poquito mayor para ese rango, pero entonces la verdad es que no fui fan de ellos ni nada, pero me puse a investigar y encontré que habían muchas cosas muy interesantes que valía la pena poder hablar de ellas y hice todo un levantamiento de información y descubrí que este pequeño grupo de chicos, 5 niños muy jovencitos, bajo la tutela de Edgardo Díaz, que tuvo una visión maravillosa, que encontró que había un espacio en el mundo musical de esa época y de ese momento que no estaba siendo atendido, que era el mundo de la música infanto-juvenil. Nadie estaba atendiendo ese espacio y para mí eso era una genialidad. La verdad que esa idea era genial y me empecé a interesar mucho por la historia precisamente por eso, porque de salir de una pequeña isla de Puerto Rico a convertirse en ídolos mundiales, la verdad es que era una historia que había que contarla. ¿Cuál es la responsabilidad que tienes? Ya deja para contar la historia de Menudo, para repetir el éxito y la calidad de Hasta que te conocí. Bueno, yo creo que todo tiene que ver con la historia, Esteban. Todo, realmente lo más importante en este medio que nosotros tenemos, tú y yo y Leonardo que estamos en esto, es saber que hay una historia que contar. ¿Cuál es esa historia que hay que contar? Porque podíamos habernos ido por muchos diferentes ángulos, por muchos diferentes lugares dentro de esta propia historia, pero realmente cuando te pones a analizar, el protagonista de esta historia es Menudo, es esa banda, ese grupo de chicos que fueron cambiando, pero que tenían un lugar y que la gente los necesitaba, el público y la audiencia los necesitaba. Entonces, cuando cuentas una buena historia basada en hechos reales y basada en experiencias honestas y sinceras, yo creo que esa es para mí, no puedo decir que es la clave del éxito, pero sí la clave de contar algo bueno. Me imagino que cuando te dicen una serie de Menudo, está increíble, ahora consigue los derechos de todo, y ahí es donde la puerca torció el rabo. Es una pesadilla, supongo. Es complicado en muchos sentidos. Vamos, la serie no solamente tiene un reto en esa parte cruda que son los derechos de varios tipos, digo, en particular de la música, por ejemplo, y demás. Es la reinterpretación y la captura de 20 años que cruzan finales de los 70s, todos los 80s y los 90s, que tienen un montón de estéticas que van cambiando, porque hubo muchos cambios en esos años que son muy claros, muy aparentes, muy visuales. No fue hacer una serie de época, fue hacer una serie de épocas, lo cual es mucho más costoso, mucho más complicado. A eso agrégale, pues obviamente una producción en 2 países, México, Puerto Rico, con una logística bárbara para poder llevar y traer a todos los actores, en particular a 34 niños que fueron parte del elenco con sus papás, tanto a México los que venían de Puerto Rico como a Puerto Rico los que venían de México, y hacer las combinaciones exactas. Luego además fuimos muy respetuosos de los orígenes de cada uno de los personajes, entonces hay una combinación de acentos, una combinación de carácter épico, fue complicado, claro, en todos los sentidos. Hay muchos rumores, hay muchas cosas alrededor de Edgardo Díaz. Tenerlo, no tenerlo, cómo representarlo. Cuéntame de ese reto que es Edgardo Díaz en particular. Lo que yo le agradezco a Edgardo es el haber sido muy sincero con nosotros en nuestras entrevistas. Tuvimos más de 8 horas de grabación en total, de conversaciones en diferentes lugares, porque yo lo fui a ver a Ecuador, estuvo con nosotros en Puerto Rico. Él hizo un viaje estaba en un viaje de una vuelta al mundo que hizo, y nos comunicamos con él en Japón, nos comunicamos con él en España. La verdad es que estuvo accesible y muy sincero y muy abierto a contestar todas las preguntas, a contarnos la historia, su historia, que es la historia de Menudo, porque una cosa te puedo decir es que él es el 6º Menudo. La verdad es que eso lo vivió y era su vida. La banda, el grupo eran su vida. Pues bueno, les agradezco mucho. Yamil, Joseph, Rocío, como siempre, un gusto. Y pues mucha suerte con el estreno de Súbete a mi moto, porque yo lo veo por todos lados en la ciudad, en espectaculares y en todos lados. Qué bueno. Espero que sea un trancazo como seguramente está. Muchas gracias. Gracias por la Gracias, saludos, bye bye. Gracias, Esteban. Gracias como siempre, Esteban.